Iglesia Nazaret Central presenta la serie de Semana Santa, las 7 declaraciones de Jesús en la cruz, impartida por el pastor Walter Hendenreich. Queremos recordar un poco de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que según lo que leemos en la Biblia, estaban celebrando la Pascua en Jerusalén. Si usted hubiese estado en Jerusalén en la semana de Pascua judía, en la época de Jesús, obviamente que usted no hubiese podido evitar la agitación y la convulsión de las multitudes que habían en Jerusalén. Jerusalén en la época de Jesús era una ciudad o un pueblo de unos 100.000 habitantes. A ver, piense usted, ¿qué ciudad hay en Guatemala de más o menos 100.000? Si alguien me puede decir, ¿qué ciudad tiene 100.000 habitantes más o menos? Bueno, póngase a pensar en una ciudad de 100.000 habitantes, pero de pronto en una semana llegan 2 millones de turistas. Eso era Jerusalén en la época de la Pascua. Una ciudad de 100.000 habitantes, y en la época de la Pascua venían peregrinos judíos piadosos de muchos lugares a Jerusalén, y la ciudad se convertía en una ciudad de 2 millones de personas. Dormían donde sea, comían donde sea, había una agitación total donde llegaban allí los judíos para visitarla, y Jerusalén era una ciudad convulsionada por la época de la Pascua, pero principalmente por un suceso que marcó la vida de toda la gente allí. Porque resulta que el día viernes a la mañana estaban llevando a la cruz a una persona con otros 2, y la gente no podía evitar mirar eso, porque en todo el pueblo se pasaba la noticia y todos eran espectadores de esa peregrinación rumbo al Gólgota. Los judíos celebraban la Pascua recordando la salida de la esclavitud de Egipto, y lo hacían conmemorando esa salida de la Pascua. Allí a Jesús lo arrestaron un jueves a la noche, y el viernes a la noche empiezan los juicios, los cuales eran ilegales porque no se podía juzgar a una persona de noche. Y a Jesús le hicieron 3 juicios de noche. A la mañana temprano ante Pilato, también uno a las 6:30, y en total fueron 6 juicios que le hicieron a Jesucristo. La condena fue la crucifixión, así que por unas cuadras con camino de piedra Jesús tuvo que llevar la cruz, que de por sí solo, luego de toda la tortura que él tuvo, la cruz era pesadísima, y él tuvo que llevarla a la salida de Jerusalén, y lo crucificaron en la hora 9 de la mañana, la hora tercera de los judíos, las 9 de la mañana. Lo terrible de la crucifixión allí en Jerusalén es que la crucifixión, que era este método de matar creado por el imperio persa, especializado por los romanos, y los romanos no mataban a romanos en las cruces. Mataban a cientos de gente por año, los romanos, pero eran a extranjeros, a sediciosos, a criminales, a revolucionarios que querían derrocar el gobierno romano. Y Jerusalén, como una colonia romana, que para los romanos era peligrosa a veces, allí también habían ejecuciones, y para los romanos la muerte de Cristo en la cruz era una muerte más a tantas otras que ellos continuamente hacían. Yo cuando era chico pensaba que Jesús fue el único que murió en la cruz. No, cientos morían en las cruces romanas. Obviamente que para nosotros la muerte de Cristo es la muerte por el ser que allí murió, pero los romanos estaban acostumbrados a matar gente en las cruces. Lo terrible de las crucifixiones eran que duraban muchos días en que una persona muriera allí. En Cristo vemos que murió en 6 horas. A las 9 fue crucificado, a las 3 de la tarde murió, pero generalmente las personas que morían en las cruces demoraban días, hasta una semana, porque era una muerte muy lenta y dolorosa. La persona moría por diferentes situaciones, a veces por paros cardíacos, por no poder respirar, por diferentes motivos allí en la cruz. Jesús murió muy rápido. El dolor obviamente era inmenso y era una lenta muerte, y allí estaba Jesús. Aquel que había hecho milagros ya no podía hacer más ninguno. Aquel que había sanado ya no podía sanar. Aquel que había enseñado ya no podía enseñar. Aquel que había tocado niños ya no los podía tocar, porque estaba colgado
clavado y ya no puede tocar, enseñar, ya no puede hacer nada de eso. Allí está colgado en la cruz y los que están a sus pies se burlan de él, lo difaman, le dicen, bájate en la cruz si eres el Mesías. Se burlaban, lo maldecían y la pregunta es, ¿cómo reaccionaríamos nosotros en esa situación? Si nosotros a veces vamos en la calle y alguien le dice algo a otro y la otra persona saca una pistola enseguida. Allí Jesús estaba colgado luego de un gran maltrato y torturas en la noche previa y allí estaba siendo difamado, maldecido, burlado por todos, por toda la gente, instigándole, diciéndole, bájate de ahí. ¿Cómo reaccionó? Reaccionó en esas 6 horas con 7 frases o 7 declaraciones, que no son simplemente palabras, sino que nos muestran lo que había en el corazón de Jesús en toda su vida y lo que sigue habiendo hoy. Por eso cuando nosotros leemos estas declaraciones de Cristo en la cruz, aprendemos cómo debemos vivir la vida cristiana hoy. Porque Jesús en la cruz nos enseña eso. En esas 7 frases, esas 7 ventanas del corazón de Dios que nos muestran cómo nosotros tenemos que vivir en la vida y cómo vivir cuando hay sufrimientos también. Porque allí Jesús nos enseña eso. Así que el significado de estas declaraciones es mucho más profundo de lo que a simple vista nosotros podemos imaginar. Así que vamos brevemente a ver un poquito estas declaraciones y hoy queremos ver algunas y el domingo que viene las otras. Así que abra su Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 23. Allí está Jesucristo en la cruz y se están jugando a suerte los soldados la túnica externa que tenía Jesús, el único bien inmueble que Él dejó al morir. Él no tenía nada más. Y allí se están divirtiendo los soldados mientras allí está Jesucristo agonizando lenta y horriblemente, sin que algún soldado se inquietara y le hiciera algún efecto el tener que jugar a los dados, turnándose a ver quién se iba a llevar esta ropa del ladrón, lo cual era una costumbre de los soldados romanos. Estas 7 declaraciones, generalmente este es el orden que muchos autores manejan. Algunos creen que hay algunas declaraciones que van antes que otras, pero por lo general, aunque hayan diferencias, lo importante es lo que nos enseñan estas declaraciones de Jesús. La primera la tenemos allí en el libro de Lucas 23:34. Esta es la primera declaración, la primera ventana, la primera indicación del amor de Dios a la humanidad. Cuando Jesucristo allí dice, Padre, perdónalos, porque no tienen ni idea lo que están haciendo, no saben lo que hacen. Aquí nos muestra el gran amor y perdón de Dios, que perdona a pesar de que la gente o a pesar de que nosotros a veces ni sabemos lo que estamos haciendo o no tenemos idea de la maldad en la cual estamos. Todos nosotros sabemos que el mundo está en pecado y el mundo se viene abajo. La sociedad está llena de pecado. Y a pesar de eso, Jesucristo sigue diciendo lo mismo hoy, que está dispuesto a perdonar, aunque la humanidad no sabe lo que está haciendo. El gran problema de la humanidad no es la falta de educación, no es más dinero a las sociedades o a los pueblos. El gran problema de la humanidad es el pecado. Y eso se corrige con el perdón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la gente no quiere a Jesús hoy? Porque prefiere el pecado, le gusta vivir en la maldad y no quiere a Jesucristo. No sé si era antes de anoche que tuvimos que ir a hacer un mandado, temprano, 8 de la noche, y en una calle ya vimos, preparando para una procesión. Y allí estaban las ventas de comida típica, y los niños felices comprando, la gente feliz. Y si uno para y les dice, eso está incorrecto, eso es malo, la Biblia condena la idolatría. O el querer o pretender ser salvos por una obra. Obviamente que quizás nos podrían haber matado. ¿Por qué? Porque la gente prefiere el pecado. Prefiere tener algún rito de este tipo religioso una vez al año y luego vivir con la vida loca y que nadie le diga lo que está bien o lo que está mal. Y a pesar de todo,
Jesús sigue estando dispuesto para decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no dijo, perdona algunos pecaditos de la humanidad. Jesús dijo, perdona todos los pecados de la humanidad. Tanta gracia. Eso es como si nosotros debiéramos 1.000.000 de quetzales y no sabemos de dónde sacarlo. Y de pronto viene nuestro acreedor y nos dice, cancelada la deuda, te pago todo. Eso es lo que significa el perdón de pecados. Lo primero que aprendemos en esta frase es la gravedad del pecado y lo inmenso del perdón de Dios. ¿Por qué la gravedad del pecado? Porque el justo, el que nunca pecó, tuvo que morir. Esa es la gravedad del pecado. Alguien que era justo tenía que morir, alguien sin pecado. Y esto nos enseña el gran amor de Dios, que fue a la cruz y está diciendo, perdónales porque no saben lo que hacen. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 dice, estábamos muertos en pecados, andábamos de acuerdo a los poderes de este mundo, gobernados por las tinieblas de este mundo. Pero nuestro Dios, que es grande en misericordia, Él que es rico en misericordia por su gran amor, nos dio vida cuando aún estábamos en pecados. Por eso, por gracia somos salvos. La gran maldad, el gran pecado, se corrige con el gran amor del Señor dispuesto a salvarnos. Los que crucificaron a Cristo no podían hacer nada para ser salvos. Igual con nosotros no podemos hacer nada, no podemos intentar nada, no podemos hacer buenas obras, solo confiando en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ustedes, quizás la gente de más edad, recordarán aquel viejo himno, ¿quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. De la misma manera que el cuerpo humano no puede vivir sin sangre, de la misma manera espiritualmente no podemos vivir sin el derramamiento de la sangre de nuestro Jesucristo aplicado a nuestras vidas cuando nosotros pedimos perdón al Señor. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús era una sangre pura, una sangre virgen, una sangre real, sin pecado, como es la sangre de nosotros. Jesucristo, que en su sangre derramada por nosotros, por eso dice el libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 versos 5 y 6 dice, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios nuestro Padre, a Él sea la gloria. Noten, librado de nuestros pecados por su sangre. Jesucristo dijo muchas cosas maravillosas cuando nosotros leemos los evangelios, pero posiblemente una de las cosas más maravillosas que Él ha dicho fue lo que estamos viendo aquí. Padre, perdónales porque no tienen ni idea lo que están haciendo. Ese perdón es extraordinario. Ustedes, algunos recordarán cuando mataron a Esteban, el primer mártir que registra la Biblia. Nosotros leemos que Esteban dice también en Hechos 7:60, Padre, no les tomes en cuenta su pecado. No hay nada más extraño y extraordinario que el perdón cristiano. Cuando el resentimiento quiere gobernarnos, ahí debe aparecer el perdón cristiano para quitar la amargura. Por eso, en el libro de Efesios 4:32, Pablo dijo, sean compasivos y perdonen como Cristo les perdonó a ustedes. Por lo tanto, si nosotros nos hemos dado cuenta del pecado y el Señor nos ha perdonado, entonces la otra lección de esta frase es que debemos aprender a perdonar. Claro, este es un tema muy amplio, no vamos a hablar del perdón el día de hoy. El mes que viene voy a predicar un domingo sobre el perdón. Solamente quiero decir esto, perdonar a alguien no significa aprobar la conducta de esa persona. ¿Ok? Si usted tiene un empleado y el empleado doméstico, la empleada doméstica, usted se fue a trabajar y le está haciendo la cama y encontró que usted tiene allí 100 quetzales debajo del colchón.
y le roba los 100 quetzales y usted sabe cuando regresó que nadie entró a la casa y usted sabe que es la empleada que está ahí. Y usted le dice, dame los 100 quetzalitos. Y ella dice, está bien, perdóneme por favor, no me deje sin trabajo. ¿Usted qué hace? Usted tiene que perdonar a esa persona. Pero eso no significa darle trabajo nuevamente porque usted perdió la confianza. ¿Me entiende? Pero usted tiene que perdonar. Por eso el perdón es un tema amplio que más adelante vamos a hablar de este tema, pero en la vida tenemos que aprender a perdonar. La idea es no vengarse o no guardar rencor u ofrecer gracia. Eso es el perdón. Por eso es que Pedro, ya siendo ancianito, dice en 1 Pedro capítulo 2, verso 20, si ustedes sufren por hacer el bien, eso merece elogio. Ustedes fueron llamados a seguir a Cristo porque Él les dio un ejemplo. Él no cometió ningún pecado, no hubo engaño en su boca, y cuando le insultaban, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que entregaba al Padre la situación. Noten, allí en la cruz Jesucristo no dijo ninguna nota de juicio, de venganza, de resentimiento, de resistencia, de pelea. Ninguna mala palabra salió de su boca. ¿Por qué? Porque Él sabía que Él era una ventana de Dios el Padre y Él dijo, Padre, perdónales. Por eso en la vida no hay victoria para nadie, sino aprendemos a perdonar a aquellos que nos agravian. Padre, perdónales. Y el Señor Jesucristo sigue intercediendo hoy, pidiendo lo mismo por cada uno de nosotros, cuando a veces ni sabemos lo que hacemos. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Esa es la primera frase que encontramos de Jesús en la cruz, ni bien lo colgaron en la cruz. La segunda frase la encontramos en Lucas 23, 43, y es esta frase que Jesucristo le dice a un ladrón. Déjenme leerles a partir del verso 39 porque está muy interesante esto. Allí en Lucas 23, 39, Jesús está colgado, hay dos malhechores al lado de él, y dice el verso 39 de Lucas 23, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba a Jesús y le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Verso 40 de Lucas 23, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este hombre ningún mal hizo. Miren ustedes, un pecador, ¿cómo está hablando? Verso 42 de Lucas 23. Y ese malhechor le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde en el verso 43, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No dice, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el futuro en el paraíso. En el original dice, de cierto te digo, pare, hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, hoy. 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 Noten ustedes qué interesante. Primero nos queremos preguntar, ¿qué es el paraíso? La palabra paraíso se menciona 3 veces en la Biblia y siempre se refiere al cielo. Se menciona aquí en Lucas 23, 43 por Jesucristo. Lo menciona Pablo en 2 Corintios 12, 4, cuando Pablo dice, conozco a alguien, hablando de sí mismo, que ascendió al tercer cielo y fue llevado al paraíso. Pablo fue llevado allí. Cuando estudiamos nosotros en Apocalipsis hablamos que este era el tercer cielo, el paraíso, el lugar de la morada de Dios. Y Juan en Apocalipsis capítulo 2, verso 7, habla de esto cuando dice, el que tenga oídos, Apocalipsis 2, 7, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Me parece que vamos a comer en el cielo, lo cual nos debe dar mucho gozo y alegría, hermanos. La palabra paraíso
viene del persa, de una palabra persa que significa un jardín con murallas. Cuando un rey persa quería otorgarle un favor o un honor a uno de sus amigos o servidores, le nombraba su acompañante en el paraíso, que era el jardín del palacio, con murallas a los costados. Allí iba el rey, iba esta persona, y allí conversaban y pasaban un lugar agradable, en un lugar muy delicioso, como en los cuentos de hadas. Y Jesucristo está hablando aquí del paraíso, hablando de que en el cielo habrá un lugar maravilloso como en los cuentos de hadas. Un lugar como un gran jardín amurallado donde va a estar el Padre, donde va a estar caminando con nosotros, platicando con nosotros y disfrutando del amor que tendremos con Él. Noten ustedes que el Jesucristo le promete aquí al ladrón el gran honor de gozar de la compañía de Jesús en el jardín celestial. ¿Y qué aprendemos de esta frase, hoy estarás conmigo en el paraíso? Sencillamente quiero mencionar lo siguiente. Primero, aprendemos que conseguir la salvación es muy fácil y sencillo. Allí está un ladrón que ha vivido mal toda su vida, perdido, rumbo al infierno. Bueno, los dos ladrones estaban yendo rumbo al infierno. Y un ladrón dice, Jesús, perdóname. Y Jesús lo perdona en ese mismo instante. Noten, Jesús no le dijo, tienes que bajarte a bautizarte. No. No hay obras para la salvación. No le dijo, tienes que hacer alguna buena obra, darle comida a los pobres, tienes que dar el diezmo, nada de eso. Tienes que hacer alfombras, llevar algo en el hombro, nada de eso. Nada. Quizás por eso es que muchos no son salvos, porque creen que tienen que hacer una obra. Y Jesús aquí nos muestra a través de la cruz que el camino de la salvación es maravillosamente sencillo y que el diablo ha cegado a la humanidad, haciéndole creer que para ir al cielo es difícil, que hay que hacer algo, tener buenas obras, hacer obras de caridad, etc. Pero este hombre sencillamente fue salvo porque le dijo a Jesús, sálvame, nada más. Como dice Romanos 10:13, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, nada más. Esas palabras nos muestran también que el peor de los pecados puede ser salvado. Recordemos a Moisés, que era un asesino, Pablo era asesino, David era asesino y están en la presencia de Dios. El peor de los pecados puede ser salvado. No hay criminal tan grande que la sangre de Cristo no pueda salvar. Noten qué interesante, allí están los dos ladrones a los costados de Jesucristo. Los dos están en la misma circunstancia, están por morir los dos. Con mala vida, los dos. Rumbo a la muerte condenatoria, los dos. Rumbo al infierno, ambos. Pero uno se arrepintió y el otro no. A ambos les llegó el momento de la decisión. A ambos, como a toda la humanidad les llega. Uno aceptó a Cristo, el otro ignoró totalmente a Jesucristo. Uno fue rebelde, el otro se arrepintió. La muerte estaba a la puerta, como está a la puerta de todos nosotros en cualquier momento, irrevocablemente. Y hay un momento en que hay que decidir en la vida dónde pasar la eternidad. Uno allí, en el verso 39 de lo que leí, empieza a maldecir a Jesús. El otro pide que Dios lo salve. Noten, fue una conversión así de rápida. No levantó la mano, no pasó al frente al altar, no hizo nada. Porque la salvación es una obra del Espíritu en el corazón de una persona. Y allí fue salvado. Estaba a punto de saltar a la eternidad y pasarla en el infierno por toda la eternidad. A punto, pero tuvo fe. Y noten que trata a Jesús como un rey. Porque le dice, cuando vengas en tu reino, sálvame. Lo trata como un rey. Y Jesús le dice, hoy estarás en el paraíso. Una salvación así, inmediata, grande, total, fácil. Como dice Hebreos 7:23, como aquellos sacerdotes en el Antiguo Testamento, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones. Ha habido muchos de ellos, pero ahora
Como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso dice Hebreos 7:25, Él salva por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, porque Él vive para siempre para interceder por ellos. Hoy le dijo Jesús, no me acordaré en el futuro de ti, hoy me estoy acordando de ti. Ahora mismo cuando mueras vas a resucitar en la vida eterna. Esa es la esperanza para nosotros. ¿Y saben qué interesante? Lo interesante también que aquí aprendemos es que nunca es tarde para salvarse. Este hombre no pudo hacer nada. No vemos ninguna palabra más de él. Igual el ser humano hoy, nunca es tarde para salvarse. Sí, hasta el ladrón más terrible, si se arrepiente de corazón, puede ser salvo. Por eso, como dice tal dicho y refrán que todos conocemos, mientras hay vida, hay. Ustedes saben que eso es un texto bíblico. ¿Sí? Eclesiastés 9:4. Así que la gente se está diciendo un texto bíblico y ni idea tiene que está en la Biblia. Eclesiastés 9:4, mientras hay vida, hay esperanza, dice allí. Porque es la verdad. Mientras hay vida, hay esperanza. Y este ladrón es un claro ejemplo. Estaba a minutos de ir al infierno y fue salvado, pero así, raspando, pero fue salvado. Este hombre que vivió una vida desastrosa, Jesús le dice, hoy estarás en la vida eterna. Por eso la religión tradicional babilónica de hoy en día, que dice que si alguien está en el purgatorio necesita mucho fuego para que se purifique y hay que hacer oraciones después de muertos y misas, todo eso es una burla a la muerte de Cristo. Jesús no le dijo nada a esta persona, baje y haga alguna buena obra y suba a la cruz y muere y va a ir al infierno. No, nada. El que invoca el nombre del Señor será salvo. Y punto. Ya hemos visto 2 frases de Jesucristo, queremos ver una o 2 más. La tercera frase de Jesucristo la encontramos en San Juan capítulo 19 y esto llama mucho la atención. Juan 19 del 25 al 27. Bueno, y quiero felicitar a muchos niños que hay aquí, miren, se están portando excelente. Lástima que no trajimos caramelos para regalarles. Espero que los padres les compren. No, pero se están portando, miren, increíbles, ¿no? Mejor que los adultos. En fin. Tercer frase, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo. Mujer, ahí, noten, Jesús no dice mamá a María. Primer problema que tenemos. Jesús le dice mujer. Ahí está tu hijo Juan. Y le dice el discípulo, Juan, ahí está tu mamá. Válgame, qué problema que tenemos aquí. Juan 19:25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Verso 26 de Juan 19. Cuando vio Jesús a su mamá, dice Juan, y al discípulo a quien Jesús amaba, que estaba presente, Jesús le dijo a su mamá, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo Juan, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, Juan la recibió en su casa. Imagínese ese momento. Imagínese ese momento. En primer lugar, qué gran honor habrá sido para Juan. ¿No es cierto? Que la madre de Jesús lo adoptara Juan. No la madre de Dios, la madre de Jesús. Y ahora Juan está encargado de ella. Juan tenía que cuidar a la mamá de Jesucristo. Ahora, ¿por qué Jesús no le dice mamá a María? Pero sí la deja en buenas manos. Bueno, la acción del Señor es intrigante aquí. Recuerden, Jesús está muriéndose, hermanos. Torturado por horas, clavado en la cruz, con hambre, con sed, casi deshidratado,
con unos dolores musculares terribles. Y se acuerda de María. Se acuerda de su madre. Obviamente que, aunque haya excepciones a la regla, Jesús, como buen judío que sabía muy bien el Pentateuco y los mandamientos, se acordaba de Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de larga vida en la tierra que Dios te da. Éxodo 20:12. ¿Ok? Aunque hay excepciones a esto. Esa es la regla, esto es lo ideal, queridos hermanos. Y hay excepciones, porque hay padres que no son dignos de honra. Hoy vimos en las noticias que en Estados Unidos condenaron a unos papás que a 13 o 12 hijos los torturaban. Y una niña se escapó, una de las adolescentes, atada en cadenas, les hacían morir casi de hambre y al final los condenaron, no recuerdo si es cadena perpetua así. Gracias a Dios. Esos padres no son dignos de honra. Son excepciones a esta regla. Pero esta es la regla. Honremos a papá y a mamá. Jesús lo sabía. Pero el problema es que Jesús está tratando a mamá de una manera diferente. No le está diciendo mamá, le está diciendo mujer. Veamos un poquito el trato que Jesús tenía con María y María con Jesús en la vida de Cristo y nos vamos a agarrar la cabeza. Primero, porque acá hay cosas para aprender para nosotros. Primero, yo sé que muchos quizás no puedan leer esto, pero aquí en Marcos capítulo 6 encontramos algo interesante. Recuerden, hermanos, que la madre de Jesús, María, siempre cuando leemos en los evangelios tuvo momentos difíciles para entender a Jesús. ¿Ok? Y recordemos que Jesús no le dijo a María, a su madre, la noche anterior o el día anterior, mamá, quédate tranquila, me van a torturar, me van a cortar la cabeza seguro, no te preocupes, que el domingo resucito. Jesús no le dijo eso a María, se lo dijo ¿a quién? A los discípulos. Él no fue con María el jueves, el viernes de la Pascua a decirle, o el miércoles o el jueves, mamá, no te preocupes, todo estará bien, me van a crucificar, no te preocupes, viejita, el domingo me vengo yo. No, Jesús no le dijo nada a la mamá. Es que el trato entre Jesús y la madre y los hermanos de Cristo era un trato muy interesante. Jesús no le dijo a la mamá tranquila o que se consuele o que él iría al cielo, nada de eso. Jesús le dijo en Juan 14 a los discípulos esa noche de jueves, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, yo me voy pero vendré y me los llevaré conmigo. Eso no le dijo a la mamá. Qué interesante. Nos asombra que hizo lo que hizo. ¿Por qué no le dejó el cuidado de María a sus hermanos, a los hijos de María? ¿Por qué? Si Jesús tenía hermanos. Bueno, hermanastros, hijos de María, pero de diferente padre, porque con el embarazo de María José no intervino, era el Espíritu Santo. Mire lo que dice Marcos 6. ¿No es este el carpintero, hijo de María y su hermano o hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Cuántos hermanos tenía Jesús? 4. ¿No están sus hermanas aquí? ¿Cuántas hermanas tenía? ¿Una o muchas? Muchas. ¿Por qué fueron muchas? Por la S. Dice hermanas, no dice hermana. Está en plural, por lo menos 2. O sea que en la familia de Jesús por lo menos eran 7 hermanos. ¿Dónde están los 7 en la muerte de Cristo? ¿Por qué no están allí con María? ¿No le parece interesante? ¿Y por qué Jesús no le dice a esos hermanos y hermanas que se hagan cargo de esa mujer, de María? Acá hay cosas interesantes. Los hermanos de Cristo primero no estaban en la cruz. ¿Por qué? Primero, vean este texto, Marcos 3:20. Jesús entró en una casa, estamos evitando leer un poco el contexto y la historia, solo veamos el versículo, Marcos 3:20-21. Jesús entró en una casa
Se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. ¿Qué significa? Loco. Los parientes de Cristo, que incluye a sus hermanos, decían que éste estaba rechiflado, como el pájaro loco. Por eso fueron a esa casa para hacerse cargo de Jesús, porque aquel estaba loco. Ese era el trato que había entre la familia y Jesús. Pensaron eso de él. Él no salió a recibirles, hermanos, allí, en esa historia. Él siguió con su misión, pero allí estaban, luego más abajo se lee, María, los parientes, los hermanos, y regresaron a sus casas con las manos vacías, porque aquel loco no se dejó atrapar. Y para hacer este problema mayor, mire lo que dice Marcos 3, mismo capítulo. La historia sigue, la gente está alborotada, Jesús sanando. Marcos 3, 31, llegó la mamá de Jesús. Llegaron los hermanos, se quedaron afuera y lo enviaron a llamar porque había mucha gente sentado con Cristo. Mirá, tu mamá y tus hermanos te buscan. Y Jesús dice en el verso 33 de Marcos 3, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Realmente parecía loco, ¿no? Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y dijo, aquí tienen a mi mamá y a mis hermanos. Mi mamá y mis hermanos es cualquiera que hace la voluntad de Dios. Punto. Que aquellos se vayan. Que María se vaya, que Judas, Santiago, mis hermanos se vayan. Estos son mis hermanos, los que hacemos la voluntad de Él. Jesús muestra que no hay vínculos terrenales que valgan a la luz de hacer la voluntad de Dios. Y luego, para hacer la historia más gorda todavía, en Juan capítulo 7, faltaba, verso 2, Juan 7, 2, faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Así que los hermanos de Jesús le dijeron, ahí están los hermanos, hermanastros, le dijeron, debieras salir de aquí e ir a Judea, para que tus discípulos vean las obras que realizas. Porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que tú haces todas estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto, dice luego Juan, es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Miren ustedes. Y se dividieron. Y en el ministerio de Jesús, luego él hace el ministerio solo. Ya no aparece María ni los hermanos. Porque estaba loco, chiflado, se creía el Mesías. Como un cuento que escuchamos el otro día, que en un pueblo en Argentina había uno que se creía Mesías, Jesús, estaba bien loco. Se encontró otro par de locos, como 12, y les llamó discípulos. Y llegó la Semana Santa, y Jesús le dijo a los discípulos, miren muchachos, ahora me tienen que matar el viernes. Y los otros se asustaron, fueron al comisario del pueblo y le dijeron, miren, aquel que se hace llamar Jesús quiere que lo matemos el viernes, ¿qué hacemos? ¿Nos da permiso o no? Y el comisario le dijo, bueno, si quieren mátenlo, pero si no resucita el domingo, ustedes van presos. ¿Es así? Y María, pasan los meses y luego llega este tiempo de la Pascua y a Jesús lo torturan en la noche. Y Jesús luego va al Gólgota con la cruz y obviamente María se enteró y los hermanos. Ella escuchó todo y como madre no aguanta más. Se va al Gólgota sola porque ya no aguanta más. Aunque estuviera que loco, tengo que ir a verlo morir. Los hermanos no fueron. Los hermanos dijeron, eso se la merece por loco. Se creía Mesías, que se muera. Porque allí les pasó lo que sucede en muchas familias. Dice en Lucas capítulo 12, verso 51.
Jesús dijo, ¿creen ustedes que yo vengo a traer paz a la tierra? Les digo que no, yo traigo división. De ahora en adelante estarán divididas 5 en una familia, 3 contra 2, 2 contra 3. Se enfrentará papá con su hijo, el hijo con la mamá con la hija con su madre, la suegra con su nuera. Bueno, eso siempre viven separados. Por causa de Cristo. Y si usted es el primero en una familia no cristiana que se convirtió a Cristo, esto es una realidad en su vida, la misma realidad de Cristo. Cristo hizo una división en la familia. Y sucede hoy en muchas familias. Aquí hay un montón de ejemplos en la iglesia que nos han contado hermanos aquí, que cuando se convirtieron los padres les dijeron, ya no eres heredero de la familia, porque Cristo vino a traer división. Jesús amaba a Juan, ustedes recuerden, pero no como dicen algunas religiones que eran homosexuales, Jesús y Juan, ¿ok? Porque el amor allí es el amor ágape, el amor de servicio, no es el amor eros. Cuando dice la Biblia, Jesús amaba o Juan amaba a Jesús. El amor de servicio. No había nada sucio en ese amor, era un amor sincero. Y entonces Jesús le da el cuidado de María a Juan, porque Jesús no se la podía dar a los otros hermanos, porque estaban en ese momento separados de Jesús. Pero qué lindo saber esto, que Jesús siempre piensa en el bienestar del ser humano, porque Él allí muriéndose cuidó a su mamá, aunque le dijo mujer. Y Jesús vive pensando en tus necesidades, en sus necesidades. Él vive intercediendo por nosotros, Él dijo, nunca te dejaré. Si en la cruz Él miró la necesidad de esa mujer y le proveyó la ayuda, la va a proveer para usted y para mí en cualquier momento también. Podemos estar seguros. Jesús muere, Jesús resucita. ¿Y qué sucedió con estos hombres? Dice el libro de Lucas, bueno, lo que yo les leí, que Él vino a traer división, se produjo en el hogar de María por culpa de Cristo. Lo mismo sucede en nuestros hogares muchas veces. ¿Y qué pasó cuando Jesús resucitó? Dice la Biblia que Jesús fue a ver a sus hermanos. ¿De qué les habrá hablado? La Biblia no nos dice. Les habrá dado un jalón de orejas. Y le dicen, aquí me tienen. Ustedes que me trataban de loco. Yo soy el Mesías, he resucitado. ¿Qué habrán hecho esos? Como mínimo 6, 4 hombres y 2 mujeres. Habrán dicho, tierra, tráganos. Así como los hermanos de José en Egipto. Tráganos. Y cuando vamos al libro de Hechos, cuando Jesús asciende en Hechos 1 del 12 al 14, los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que estaba a 1 kilómetro de Jerusalén, y cuando llegaron subieron al lugar donde se alojaban los discípulos. Allí estaban ellos, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, no el Iscariote, sino el hijo de Jacobo. Todos en lo mismo sentir se dedicaban a la oración, ¿junto con quién? Con las mujeres. ¿Y con quién más? Con los hermanos de Jesús. ¿Y con quién más? Ya, convertidos, porque la sangre de Cristo los unió para siempre. Ahí los tenemos juntos nuevamente. Aleluya, nuestro Señor. Se logró la victoria en Cristo, en Cristo. María ya es una más buscando al Señor, no es madre de Dios, es una más que necesitaba el Salvador. Y cuando pasan los años, luego Santiago es uno de los hermanos de Cristo y Judas, uno de los hermanos de Cristo, escriben las epístolas de la Biblia, Santiago y Judas. Santiago es el mismo que Jacobo, hermano de Cristo. ¿Y qué dicen ellos cuando empiezan Santiago 1.1 y Judas 1.1? Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Los que le trataban de loco, a ellos también Jesús les dijo, Padre, perdónalos porque no tienen ni idea de lo que me dicen. A ellos Jesús también salvó. Y el amor de Cristo los unió a todos y terminaron con la fe, terminaron muertos por el Evangelio, pero hoy en la vida eterna. Eso es lo que hace el Señor. Qué hermoso final. Y es el hermoso final que el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros. ¿No es maravilloso cómo el Señor termina las historias?
mejor que un cuento de hadas. Dele un aplauso al Señor. Te invitamos los viernes a las 18:45 horas, domingos a las 7, 9:30 y 11:30 horas. Estamos ubicados en la Avenida Bolívar, 3300 Zona 3, Ciudad de Guatemala. Puedes seguir nuestras transmisiones en Facebook Live, los domingos a las 9:30 horas. Sintonízanos en Radio Cultural TGN, los domingos a las 11 horas. Para más información, descarga nuestra app. Visítanos también en www.nazaret.org.gt.